Identidades. Bienvenidos a todos a un episodio más de el podcast Identidades, que es una producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Hoy, como siempre, tenemos a un invitado especial. Él es el maestro Francisco Bautista y vamos a platicar hoy un poco sobre la música como identidad de la cultura purépecha. Hola maestro, ¿cómo está? Querida Sofi, muy bien, muchas gracias por esta invitación y aquí a la espera de que pueda ser de interés general. Pues claro que es de interés general porque la música ha sido un elemento identitario, ¿no?, de la cultura purépecha y bueno, ahora con tantos cambios que se producen en el mundo a nivel global, ¿cómo concebirías en la actualidad a la música dentro de la cultura purépecha? Creo que hay un movimiento de autoafirmación cada vez más relevante, cada vez más frecuente y mucho más galopante, sobre todo porque grupos de pireris, compositores y compositoras también que se están dando a conocer de una manera mucho más puntual, han tenido un despertar sobre la labor que realizan dentro de los colectivos artísticos. La música tradicional purépecha, como en algunos sectores académicos se ha nombrado así, finalmente es un ente dinámico de la propia cultura también. Por lo tanto, no podemos concebirla de manera estática. Muchos de los compositores también migran, no solamente al momento de que salen de su comunidad y llegan a ámbitos urbanos, y esto les permite en algunos casos profesionalizar su labor como músicos y como intérpretes. Otros regresan a la comunidad de origen, otros de alguna manera restituyen también su identidad a partir de la interpretación de otros géneros que de alguna o de otra manera también hay hibridaciones en cuanto a los gustos musicales. Creo que a partir de la declaratoria de la Pireco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no solamente se ha dado un movimiento mucho más consciente de la labor que tiene el compositor y el intérprete, tanto a nivel institucional como intracomunitario. Y esto ha permitido que vocaciones de nuevos talentos dentro de las propias comunidades estén emergiendo. Hay quienes componen a la manera de los abuelos, todavía de manera muy clásica, si quisiéramos verlo así. Y hay quienes ya están teniendo otros contactos con géneros musicales que no propiamente pertenecen a la tradición. Y esto aquí genera también una discusión entre puristas, públicos y especialistas de la música, sobre todo a nivel etnomusicológico, que defienden por un lado la posibilidad de que los nuevos compositores también tengan mixturas en sus texturas musicales. Y con esto me refiero tanto a la música instrumental como a la música vocal. Al referirnos a la música vocal, propiamente nos referimos a la pirecua, mientras que a la música instrumental podríamos referirnos a los sones o a los sonecitos, que es como comúnmente lo llamamos, pero también encontramos música a lo largo de las diferentes estaciones del año, tanto para el Corpus como para la Navidad, el Carnaval, y esto se desborda, sobre todo en los días de fiesta. Así que creo que se ha dado una eclosión mucho más consciente de lo que la labor musical significa, tanto para la tradición comunal como para el ámbito de la difusión y la promoción afuera de las propias comunidades.
Esto es muy interesante porque al igual que todos los procesos culturales e identitarios, pues va sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Y es muy interesante todas estas transformaciones que tú señalas para el caso de la pirecua y todas estas connotaciones, ¿no?, que tiene ahora para estos diversos especialistas o incluso para los mismos compositores o intérpretes. Tú particularmente, pues tienes una gran tradición, ¿no? Tanto tú como tu familia tienen una gran tradición como intérpretes de la música purépecha, de la pirecua. En este sentido, ¿cómo visualizas tú particularmente estos cambios y transformaciones que se dan? Sí, tú has dado una pauta muy importante en el sentido de la tradición y cómo se heredan los oficios y también las artes dentro de los contextos de la etnia purépecha, concretamente en el estado de Michoacán. Hay quienes adquieren la vocación musical por tradición familiar, digamos, de una estirpe y una genealogía, y otros que despiertan a la vocación, digámoslo así, de una manera inducida. Y estas dos posibilidades dan nuevas oportunidades a la creación y a la interpretación. En el caso particular, tanto mi abuelo como mi bisabuelo, aparte de que ellos eran campesinos y artesanos de torno, y que ellos iban a comercializar sus piezas a los diferentes tianguis y también a las ferias dentro y fuera de Michoacán, eran músicos de oficio a quienes se les daba la responsabilidad de amenizar antes, durante y después de las fiestas patronales. Ese era el epicentro musical por excelencia. Lo mismo para las celebraciones del Corpus, durante los desfiles. Ellos, de alguna manera, eran quienes protagonizaban las caravanas y los contingentes de los músicos y de los guitarreros. En el sentido de los cambios, sí es muy notorio, absolutamente notorio, quienes de alguna manera profesionalizan su labor como músicos al momento de que adquieren estudios formales de música y entran en contacto con repertorios de una tradición occidental. Recordemos que las academias de música, su programa de estudios prácticamente está relacionado directamente con la tradición occidental. Exacto. Sin embargo, recordemos que tanto el sonido, las tonadas, todo este sistema tonal en el cual se desarrolla también la música purépecha no escapa a esta tradición, al contrario, la revitaliza, la transforma debido a la propia inspiración de los compositores. Y recuerdo que hay un libro muy interesante editado por el Colegio de Michoacán del 2014 a propósito de las controversias que se suscitaron al momento de que la pirecua fue nombrada como Patrimonio Mundial Inmaterial por la UNESCO, en cuya portada aparece un cantautor, el maestro, y lo digo así con mayúsculas, el maestro Francisco Nicolás de Comachuén. Él es invidente y las veces en las que hemos tenido oportunidad de platicar con él es la prueba más clara y más fehaciente de aquel compositor e intérprete que se autoafirma en su comunidad de origen, absolutamente aislado de toda circunstancia que pueda alterar su tradición como músico nato. Y en ese sentido, como podemos tener ese ejemplo muy, muy prístino al momento de que él toca y está en el entorno natural, autoafirmándose como intérprete de su comunidad, también tenemos algunos otros ejemplos
como el maestro Sergio Ortiz, entre otros, quien pues, de alguna u otra manera ya hace arreglos sinfónicos para música purépecha, hace arreglos orquestales y también para música de cámara sobre música purépecha, y esto es darle otra textura también a la forma musical con base en esta formación. Y por qué no también hibridizar un poco, se dan esa licencia y ese permiso también de mezclarlos un poco con la música del jazz, con la música lounge, con otro tipo de texturas que a final de cuentas, para romper las reglas o para darse estos permisos, necesitan conocer realmente cuál es la esencia de esta música para que no se pierda la parte originaria. Ya, no, pues es extremadamente interesante lo que nos comentas. Y brevemente, ¿tú cómo consideras la declaratoria de la Pirecua, ¿no? Como este patrimonio cultural inmaterial? ¿Crees que favorece a la música o también tiene algunas contradicciones? Sí hay contradicciones, como en toda circunstancia que parte de un ente institucional, en el sentido de las verticalidades y de esta estructura en la que a veces se deja de lado a los portadores de tradición, no en todos los casos, pero en este fue un tanto notorio. Y creo que el reto a partir de este tipo de declaraciones y de nombramientos a nivel internacional, más allá de las controversias y de estar anclados en las polémicas, es buscar líneas de trabajo que verdaderamente concilien la parte institucional o el acompañamiento institucional, si así los portadores de tradición lo consideraran necesario, en tanto que para ellos la interpretación musical finalmente es parte de su desarrollo intrínseco como cultura. En ese sentido, si hay declaratorias o no las hay, creo que es algo que les tiene absolutamente sin cuidado. Cuando una expresión artística se lleva al plano de lo institucional, me parece que ahí se tendría que comenzar o remarcar las posibilidades de que los portadores de tradición también sean quienes originen o presenten las iniciativas o estén al tanto en todo momento de los procesos de patrimonialización. Y en ese sentido, romper un poco con esta verticalidad en la que a veces estos nombramientos se otorgan. Creo que fue una oportunidad muy propicia y que creo que como nunca se había visto, las posibilidades de creación también se dieron a conocer, lo mismo que los estudios sobre la música purépecha. Por supuesto, y además, bueno, es una parte fundamental de la cultura purépecha y la música sigue su curso, con o sin declaratoria, con o sin institucionalización, Así ¿no? Es un proceso natural y, como hemos dicho, de identidad. Y bueno, para que nuestro público lo sepa, bueno, el maestro Francisco Bautista forma parte del grupo Purembe, que como él mismo lo ha dicho, es un grupo con una gran tradición histórica. Nuestro público puede buscar por ahí algunos videos donde puedan ver esta manifestación y pues también discernir, ¿no?, sobre todas estas transformaciones que están sufriendo ahora en la actualidad. Pues maestro, muchísimas gracias, muchas gracias Paco. No sé, ¿quieres agregar algo por último? No, finalmente yo creo que invitar al público a que sigan estas temporadas de podcast, a liberarnos un tanto de los prejuicios y a disfrutar de la música en todos sus géneros y en todas sus formas de posibilidad. Pues me parece perfecto, y también pues que sigue, que continúe esta música purépecha que es hermosa, que nos transporta a un pasado histórico relevante, ¿no?, dentro de nuestra identidad cultural. Pues muchas gracias. Al contrario.
invitamos a todos a que sigan escuchando todos estos podcasts. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Michoacán es mejor.